Bien, buenas tardes con todos. Soy Hurtado del Ponce y hoy vamos a ver la clase de abordaje transesfenoidal. Siguiendo con el curso, vamos a ver, este abordaje es otro tipo, ¿no? Es un abordaje para base de cráneo de tipo endoscópico. Y obviamente vamos a tener que repasar otras estructuras relacionadas con este tipo de patologías, ¿no? Entonces, básicamente, tenemos que reconocer todo el trayecto que sigue el cirujano para llegar hasta el área de la base del cráneo. Tenemos acá algunos cortes, ¿no? Sagitales, y este es un corte coronal anterior, donde podemos identificar algunas estructuras básicas que voy a detallar ahora para poder entender eh, lo que voy a exponer a continuación. Entonces, el abordaje se llama transnasal, perdón, la primera fase, transesfenoidal, endoscópico. Y bueno, podremos decir también transilla turca, ¿no? Y esas son las tres fases de esta cirugía. Nasal es la primera fase, esfenoidal es la segunda y celar es la tercera. ¿Por qué menciono esto? Porque podemos partir en tres partes, ¿no? La cirugía. Bien, hasta acá más o menos, ¿no? Entonces, esta es la fase uno, 2 y 3. La fase nasal llega hasta cuando ingresamos a través del meato, ¿no? La conexión entre la cavidad nasal y la cavidad esfenoidal, ¿no? Que está entre el cornete medio y superior, ¿ya? Esta es la parte nasal, donde pues básicamente eh, tenemos que eh, hacer una vasoconstricción forzada introduciendo eh, gasas o alguna sustancia que conduzca que esté embebida en adrenalina, ¿no? Para vasocomprimir toda la mucosa nasal. Y obviamente también de los cornetes, ¿no? Porque son estructuras muy vascularizadas. Luego ya pasamos a la fase esfenoidal haciendo una ventana bilateral en la parte más basal de la esfenoides. De esa manera podemos acceder a la cavidad esfenoidal. Y en el techo de la cavidad esfenoidal eh, vamos a encontrar ya lo que es la silla turca, que es el área de trabajo. La elocuencia o la importancia de las estructuras va aumentando directamente proporcional con la fase en la que estamos. Pero el 90%, 95% de estructuras muy importantes están en la última fase, que es la fase celar. Porque justamente acá tenemos algunos de los límites de las estructuras que colindan con la silla turca. Uno es la carótida, ¿no? Su porción clinoidea. La otra es el seno cavernoso, que también está en el lado lateral. Otras, y que también se ve, ¿no? En una vista coronal, ¿no? Anterior. Las dos carótidas. Eh, los nervios ópticos también. Y acá vemos el quiasma, ¿no? Quiasma óptico más pequeño. Estas son las alveolares anteriores, ¿no? Y pues nuestra ventana y el área de trabajo es básicamente la que está en medio, ¿no? Esta ventana. Entonces, como verán, es una área pequeña de trabajo, pero que desarrolla la segunda patología benigna más frecuente del cerebro, que es los adenomas hipoficiales. Esa es la primera patología que se trata. Luego hay otras menos frecuentes, como los meningiomas, ¿ya? Del aclinoide, meningiomas del clivus o extensión celular. Luego tenemos también los cordomas más alejados, que sí son tumores más agresivos, ¿no? Que se comportan con un crecimiento exponencial, ¿no? Pero lo más frecuente es, de lejos, los adenomas hipoficiarios, ¿no?
Esas son las patologías que solemos tratar por este abordaje. Y bien, esta sería una figura in vivo, pero, perdón, no en vivo, sino en un cadáver disecado, donde podemos ver todas las estructuras profundas, ¿no? Eso no lo vamos a ver en un abordaje transaccional, pero de esa forma no, ¿no? Porque está todo el hueso retirado, ¿no? Vamos a ver acá los nervios ópticos, ¿no? Al lateral, el quiasma óptico y obviamente el componente quiasmático del tallo hipoficiario, ¿no? Que sabemos que tiene dos componentes, uno el quiasma óptico y otro el hipotálamo, que conforman al final la glándula pituitaria, ¿no? Tenemos al lateral estos límites importantes, ¿no? Que es la carótida interna, que acá está más desplazada, ¿no? Y el tercer par craneal que está más lateral todavía, que no solemos verlo en ninguno de estos abordajes, ¿no? Vamos a ver más adelante cómo se ve desde el punto de vista quirúrgico, así que esté todo retirado. Entonces hay algunas variantes de este abordaje. La que más usamos, porque la mayoría de tumores no son tan grandes, es el abordaje, la variante transesfenoidal, que es directo, ¿no? Directamente a la silla, ¿no? Silla turca, nada más. Hay variantes para tumores más grandes, ¿no? Como transplanum, el planum es una que es más anterior, entonces amplía toda esta región, ¿no? Transtubérculo no es tan ampliado, es hasta acá. Y clivus es para, obviamente, abordar el tercio superior. Siempre se divide en tres tercios, ¿no? Clivus superior, medio y inferior. Pero como verán, este abordaje sirve para llegar hasta parte del tercio medio del clivus, ¿ya? Porque más inferior ya no nos permite maniobrar mucho y hay otros abordajes posteriores que pues, son mejores, ¿no? Para esa área. Y bien, vemos también otra vez las estructuras importantes. Seno cavernoso, carótida cavernosa, ¿no? Quiasma, nervios ópticos y las A1, ¿no? Bilateral. Eso sí lo podemos llegar a ver. Entonces, las fases que les expliqué las podemos ver resumidas en estas imágenes. Bien, estos son los cornetes, ¿no? Que pueden ser separados, luxados o retirados. Depende del cirujano o cómo sea su técnica que esté más cómodo, ¿no? Obviamente que siempre es mejor ser lo menos invasivo posible. Porque si se retira, se hace resección de los cornetes, pues el paciente después puede hacer sinequias, adherencias y obviamente esto conllevaría eh, a una congestión nasal sostenida, ¿no? Apneas del sueño, etcétera. Entonces, mientras menos invasivos seamos en esta fase inicial, sería mejor, ¿no? Entonces, acá vemos nomás luxado el cornete medio, ¿no? Lo han separado, lo han llevado lateral y por acá se va abriendo paso el cirujano para llegar al meato esfenoidal, ¿no? Que es ahí donde se comienza a hacer el drilado del piso, ¿no? Del área esfenoidal. Entonces, una vez que se encuentra este meato, es como esta, tiene una fresa pequeña, ¿no? De 2 o 1 milímetro, porque el espacio es muy pequeño, en ese intervalo de espacio es de 3 milímetros a 4 milímetros, ¿no? Estamos hablando muy pequeños de esos espacios. Y esta fresita es de 1 milímetro. Entonces ese es el área de trabajo, pero también hacemos en esta fase una septostomía, o sea, el septum nasal lo drilamos en su parte más profunda para poder permitirnos tener esta ventana, ¿no? Toda esta área de trabajo que es habiendo reseccionado el septum, ¿no? Del nasal, ¿no? Y obviamente los dos lados del hueso esfenoidal, ¿no? Entonces todo eso se trabaja con la fresa de 1 milímetro diamantada, porque las fresas diamantadas son menos traumáticas para estructuras elocuentes, que vemos que hay varias aquí. Y vemos lo que ya detallé en la anterior diapositiva de las estructuras relacionadas, ¿no? El clivus hacia posterior, ¿no? Eso es para atrás. La silla, que es donde vamos a trabajar. El planum y el set. Y el planum y el tubérculo esfenoidal, que están hacia superior, ¿no? Hacia anterior.
anterior. Entonces acá vemos la impresión de algunas estructuras vasculares importantes. Seno cavernoso por un lado, seno cavernoso por el otro lado, carótida, ¿no? Y los quiasmas ópticos que van más arriba. Entonces, ya algunos casos no se ve bien como en este, ¿no? No es que sea todo dibujado. Hay que tener bien claro lo que ya les mencioné en las diapositivas anteriores, para no, obviamente, no drillarlas y lesionarlas, ¿no? Porque generaría un sangrado que es difícil de controlar por este medio y pues en algunos casos está fatal, ¿no? El paciente puede fallecer. Si hay una lesión importante de la carótida cavernosa, el paciente fallece, ¿no? No da tiempo de convertirla en craneotomía. Entonces ahí ya identificada el piso de la silla, vamos a la fase 3, ¿no? Que es la fase celar. Ya, con Kerrison, ¿no? Estamos usando una Kerrison, que ya les expliqué en la clase de materia instrumental. Una Kerrison y el drill con una fresa diamantada, logramos separar toda la silla, ¿no? Y exponer el diafragma hacia el arco con la capa dural interna, ¿no? De la silla. Y entonces, hacia el lateral, obviamente acá ya podemos ver la capa lateral, la capa medial de los senos cavernosos hacia el lateral, la carótida que está más separada, ¿no? Y los nervios ópticos que están hacia arriba. Y acá tenemos que hacer una incisión para poder observar y retirar el tumor, ¿no? Acá se está retirando la pared, el piso de la silla, que es un hueso usualmente fino, ¿no? De 1 o 2 milímetros de grosor, que pues encima, cuando hay estos tumores, estos adenomas, tienen una función osteolítica y pues el hueso va a estar incluso como una cáscara, nada más, de milímetros, ¿no? De menos de 1 milímetro, a veces. Y a veces no está, ¿no? A veces cuando son tumores más grandes, esto ya desaparece y nos encontramos directamente con el tumor. También puede pasar eso. Para el cierre, no va a ser un cierre, no vamos a suturar nada, no vamos a aplicar ningún tipo de sutura, ni prolene, ni nada. Se queda ese agujero, ¿no? Óseo de la silla, ¿no? La silla turca expuesta. Y lo que vamos a hacer es colocar materiales hemostáticos. Esto se le llama Surgicel, ¿no? Que ya lo hemos visto también. Se le puede poner flap. Este es un flap de mucosa, ¿no? Nasal. Se le puede poner también BioGlue, que son sellantes biológicos, como goma. Y también se le puede poner al final, se usa una sonda Foley o un balón, que fija todos estos materiales que se han colocado al, a la silla, ¿no? Para que así se fibrosen a ese nivel y pues el paciente quede protegido de fístulas, ¿no? De encefaloceles por ese efecto también puede pasar, raro pero puede pasar. Y pues obviamente para proteger las estructuras importantes que hemos mencionado, ¿no? Que son la aorta, perdón, la carótida interna pasa por ahí, los órganos cavernosos están a los costados, entonces es un área de mucho cuidado. Como siempre nosotros, son cirugías muy delicadas, ¿no? Y este es el video de un ejemplo de lo que se hace, todo lo que les he explicado. Vamos a ver, lo voy a comentar. Entonces ahí ya se ha hecho la fase nasal, se ha hecho la fase esfenoidal y esta es la fase celar, ¿no? Está con una fresa de mandado de 1 milímetro, como les mencioné, abriendo una ventana que exponga la silla turca. Este video está acelerado, no, no es que sea así de rápido. Entonces se usó Garrison y usa fresa, ¿no? Para un cirujano es importante identificar las estructuras, ¿no? Acá está abriendo el lateral, está exponiendo lo que es el seno cavernoso y la carótida que está acá, la carótida cavernosa. Y pues en algunos casos es mejor exponerla para de esa manera no lesionarla, ¿no? Entonces, del otro lado, ¿no? Están emparejando las cosas, la misma posición, es un tumor algo grande, como pueden ver, ¿no? Y ahí todavía está controlado porque
tiene la capa de dura madre del piso de la silla, ¿no? De la silla turca. Entonces, primero exponen sus estructuras para luego ya abordar y dedicarse al tumor, ¿no? Nosotros siempre tenemos que disecar bien todas las estructuras importantes para evitar lesionar, ¿no? Y reducimos la posibilidad de lesionar al mínimo, porque ya estamos viendo dónde estamos. Entonces está acá trabajando en la parte posterior, está el clivus, no está retirando prácticamente el tercio superior del clivus, ¿no? Porque vemos que el tumor se extiende hacia atrás. Un poco de sangrado siempre puede haber. Puedes utilizar materiales hemostáticos como Suricel, Suriflow, ¿no? Que es lo que les expliqué. Y ya expuesto todo, de una forma prolija, se abre la capa dural interna de la silla. Entonces se ayuda con microtijeras, ¿no? Y microaspiración, y ya retirando esta capa, ¿no? Ya el tumor va a exponerse adecuadamente, ¿no? Ahí ya vemos ya la capa externa, la capa interna, dural retiradas, el tumor de una consistencia usualmente suave, nacarada, parcialmente aspirable incluso. Ese es el color y la contextura normal, habitual de un adenoma de hipófisis. Entonces, con calma vamos a ir porque recordemos que en la parte más profunda de ese tumor ya va a estar, como no hay dura, ya no hemos cortado, va a estar ahí aracnoides. Entonces, si cortamos aracnoides, el paciente corre alto riesgo de hacer una fístula del líquido cefalorraquídeo nasal, que es una complicación que es poco deseable porque usualmente requieren varios reparos endoscópicos de la fístula, ¿no? Entonces, se va delimitando los bordes del tumor. Como hemos mencionado, lo más peligroso sería, y lo que más cuidado tiene ahí, son los bordes laterales, ¿no? Por las estructuras vasculares asociadas. Y el fondo también, por lo que les mencioné, ¿no? De la fístula. Entonces, ya acabando de separarlo, ¿no? Lo ideal es que salga un bloque, algunas veces se puede. Con una cureta va resecando lo lateral, el tumor, la tumoración lateral, y pues ahí con mucho cuidado porque un poquito más lateral está el seno cavernoso, ¿no? Que sangra, tiene un alto flujo de sangre, ¿no? A pesar que es una estructura venosa, ¿no? Obviamente también el seno cavernoso recordar que están los padres 3, 4, 6 atravesándolos, ¿no? Entonces también corre el riesgo el paciente de quedar con compromiso visual, ¿no? Con tosis, con parálisis del, del recto externo, del oblicuo superior, ¿no? Todo ello, que el paciente tiene que informar su consentimiento antes de entrar a la cirugía, ¿no? Por alguna lesión del seno cavernoso. Entonces ahí está en el fondo y hay que tener mucho cuidado. Ese es un microdisector en gancho para sacar los remanentes del tumor, ¿no? Y esa es la pared libre, digamos. Se está liberando y descomprimiendo, sobre todo en el fondo. También, aparte del aracnoides, está el quiasma óptico, pero que no se va a ver, obviamente. Y pues, por lo general, estos pacientes hacen hemianopsia temporal, ¿no? Y con esta cirugía, uno de los objetivos principales es descomprimir las estructuras ópticas, ¿no? Los nervios ópticos, el quiasma, permitiendo que el paciente mejore en ello. Lo que sí no suele mejorar, hasta incluso empeorar a veces, es el hipopituitarismo que se asocia a este tipo de tumores. Eh, Porque como veremos, es una cirugía pues compleja que no pocas veces he visto yo que se expone adecuadamente y se identifica con márgenes adecuados la hipófisis. Entonces, muchas veces o se tracciona o se reseca también con el tumor. Y pues en ese caso el paciente va a hacer un hipopituitarismo, ¿no? Por lo cual recibirá postquirúrgico terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Obviamente que lo ideal es que no pase eso, pero los pacientes ya entienden y asumen esos riesgos antes de la cirugía.
Y ahí son los bordes inferiores, ya los bordes profundos, que, como les digo, tienen que tener mucho cuidado de no lesionar la aracnoides. Que con una aspiración buena podemos observar las estructuras aracnoideas que están en el fondo, ¿no? Al identificar las estructuras vasculares, no vemos acá la carótida, cómo está, la atiendo, y pues obviamente ahí no va a trabajar, ¿no? Minimiza mucho la lesión. Y bien, ese es el lecho limpio, ¿no? Y ya se procede a colocar las estructuras hemostáticas que les mencioné y el cierre, ¿no? Bueno, el cierre entre comillas, es más que todo es la oclusión de la silla. Se coloca la sonda Foley o un balón y listo, ¿no? Queda el paciente sin tumor. No sé si es una duda o pregunta. Sí, una pregunta. ¿Y en el caso de las apoplejías hipofisarias, también se hace este enfoque transesfenoidal? Sí, buena pregunta. Una apoplejía hipoficiaria puede ser una en tumores grandes por lo general, ¿no? Eh, puede hacerse este tipo de cirugías, pero por emergencia. La apoplejía hipoficiaria se define como una isquemia o un sangrado, más o menos sangrado, hematoma, ¿no? Dentro intratumoral. ¿Y esto qué va a ocasionar? Va a ocasionar un aumento brusco del volumen del tumor, ¿no? Y obviamente eso va a aumentar la compresión indirectamente en las estructuras ópticas, ¿no? El quiasma óptico y pues la misma hipófisis, ¿no? Y eso va a empeorar bruscamente, ¿no? Y aparte puede parecer cefalea, poquísimas veces hipertensión endocrinal. Esto es una emergencia. Y pues ahí va a depender mucho de el tamaño y tipo de tumor, ¿no? Pero si un tumor, aquí voy a otro concepto, ¿no? Acá podemos poner, acá. Hay tumores que están en la silla, ¿no? Que su principal componente es el A, como lo que estoy poniendo acá. Hay tumores que su principal componente es supracelular, que son, también tienen tumor acá, pero tienen prominencias superiores. Incluso hay tumores que llegan a comprimir el piso del tercer ventrículo y pueden condicionar hidrocefalia. En ese tipo de tumores que están muy encima y al costado, ¿no? O sea, así, obviamente con este abordaje que estamos encasillados a esta ventana, no vamos a poder llegar ni ayudar mucho al paciente por toda la extensión de su tumor. Entonces ahí va a decir el cirujano que está evaluando si el abordaje ideal sería transesfenoidal, como es lo que estaba exponiendo, o un abordaje subfrontal transilviano, ¿no? O sea, lateral o por craneotomía. Si el paciente puede tener un tumor pequeñito y acá hace apoplejía, o puede tener un tumor así y acá hace apoplejía. Entonces, si el tumor es grande y el paciente hace apoplejía, se puede incluso descomprimir también por vía transesfenoidal, pero va a quedar mucho tumor, ¿no? Va a quedar tumor acá, va a quedar tumor acá y tumor acá. Entonces, en este caso, el tumor es con extensión paracelar, ¿no? Para el costado. Y supracelar se prefiere primero un abordaje transcraneal, ¿no? Por un abordaje, como les digo, transilviano y subfrontal. Que eso lo vamos a ver después. En abordajes, vamos a decir con abordajes craneales. Pero si el tumor es pequeño, con principal componente celular, hasta supracelular también, eh, se aborda por vía transesfenoidal, ¿no? Como les estaba exponiendo. Esa es la respuesta. O sea, es un tumor de crecimiento lento, que hacía apoplejía, ¿no? Igual se va a operar, ¿no? Pero con calma, con planificación, con evaluación por el endocrinólogo y la lista de espera de cada hospital. Y en esa espera, pocos pacientes hacen apoplejía. Eso es cierto, sí se ve. Y simplemente se adelanta la cirugía y el abordaje que ya estaba más o menos planificado se hace, ¿no? Pero por emergencia, ya no como una cirugía electiva. Ok, gracias.
Ok, ya, gracias, hasta luego. Cualquier consulta igual por el grupo adicional. Adiós.